Bueno, concluimos con el análisis del mensaje proclamado por el Mesías sufriente o Mashiach ben Yosef. Ahora procedamos al análisis del mensaje proclamado por sus primeros discípulos, es decir, los del siglo I, pues es obvio que si eran sus discípulos deberían proclamar un mensaje en armonía con su Maestro y con lo declarado por el Eterno a través de sus siervos los profetas. Veamos. Primeramente, vemos la instrucción que el Mesías da a sus emisarios. Marcos 16, 15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura. Ahora, procedamos sin más preámbulo al análisis del mensaje de los emisarios del Mesías y su armonía con todas las Escrituras. Esta armonía la veremos a través del relato en el libro de los Hechos de los emisarios y en las cartas que ellos dirigían a las 12 tribus que estaban en la dispersión, es decir, a las 2 casas, Efraín y Yehudá. Santiago 1:1. Jacob, o Santiago, siervo de Yahweh y del Maestro Yeshua el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Primera de Pedro 1:1 al 2. Kefa, o Pedro, enviado de Yeshua el Mashiach, a los expatriados en la dispersión. En el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh el Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Yeshua el Mashiach y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz se les multipliquen. Revelaciones 1:4 al 6. Yohanan, o Juan, a las 7 comunidades que están en Asia. Favor y paz a ustedes de parte del que es y era y será. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Yeshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahweh su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Hechos 26, 6 al 7. Y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim les hizo a nuestros padres, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente día y noche. Hechos 13, 46. Entonces Shaul, o Pablo, y Barnabá, o Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se les hablara a ustedes, refiriéndose a la casa de Yehudá, primero la palabra de Elohim. Pero ya que la han rechazado y no se juzgan dignos de la vida eterna, miren, nos volvemos a los gentiles, refiriéndose a la casa de Efraín. En este versículo debemos detenernos un poco para analizar esta aclaración. Veamos. La frase traducida al castellano como a los gentiles, es totalmente incorrecta, en su ámbito gramatical y cultural. Veamos por qué. En el texto griego, la frase utilizada es Eistaetne, que traducida correctamente al castellano es entre las naciones. La frase entre las naciones, es el concepto, al cual la Torá y los profetas ya habían hecho referencia de la dispersión de Israel entre las naciones. Veamos algunos versículos que confirman este hecho. Deuteronomio 28, 64 al 65. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá les servirán a otras deidades, de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Sin embargo, aun entre las naciones, en hebreo Vagoim, no hallarán paz, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Ezequiel 4, 13. Yahweh, dijo además: así los hijos de Israel comerán su pan, inmundo, entre las naciones, en hebreo, Vagoim, a donde los arrojaré. Según la concordancia de la versión de la Septuaginta o versión griega de las escrituras hebraicas, la frase Eistaetne, es la utilizada para traducir la palabra Vagoim, utilizada en los anteriores versículos para traducir la frase entre las naciones, y de esa forma describir la consecuencia de Israel de haber sido dispersada entre las naciones. No hay evidencia alguna de que Shaul o alguno de los emisarios fuera a las naciones con el objetivo de enseñar a extranjeros, es decir, gentiles. El hecho de que Shaul fuese el emisario entre las naciones, y no el emisario a los gentiles, como mal se traduce, era porque es allí donde se encontraban muchos enfermos de Israel que necesitaban de cura, es decir, de la Torá, según lo establecido en el Deuteronomio 28.
Por otra parte, los sucesos que se encuentran narrados en el libro de los Hechos de los Emisarios, ocurrieron en sinagogas que se encontraban entre las naciones, es decir, para la mente hebrea esto era en la dispersión o el exilio, o como se dice en hebreo, en el Galut. Es por esto que Shaul se dedica a enseñar al Israel que se encuentra entre las naciones y no directamente a extranjeros o gentiles. Bueno, continuemos con el estudio referente al mensaje de los emisarios. Hechos 13, 46. Entonces Shaul y Barnabá, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se les hablara a ustedes, es decir, Yehudá, primero la palabra de Elohim. Pero ya que la han rechazado y no se juzgan dignos de la vida eterna, miren, nos volvemos a los gentiles, es decir, los israelitas helenizados o Efraín. Hechos 13, 47 al 48. Porque así nos ha mandado el Maestro. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra. Al oír esto, los gentiles, es decir, Efraín, se alegraron y glorificaron el mensaje del Maestro, y creyeron todos los que estaban designados para la vida eterna. Es importante poner en contexto esta promesa declarada por el Eterno a través de los profetas. Veamos qué pasaje hace referencia a este versículo. Isaías 49, 6. Porque Yahweh dijo: poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob, es decir, al pueblo de Israel, y restauró a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Es evidente que el versículo de Hechos 13, 47 al 48, habla de una promesa que fue hecha por el Eterno a favor de la nación de Israel y no a las demás naciones como se ha enseñado, a través de la manipulación de las palabras declaradas por los emisarios. Esta confusión se ha generado ya que las palabras de los emisarios han sido sacadas de contexto. Sigamos. Romanos 9, 24 al 26. Esos somos nosotros, a quienes él ha llamado, no solo de entre los yehuditas, es decir, los de Judea o cultura hebrea, sino también de entre los gentiles, es decir, los israelitas helenizados o Efraín. Como también dice en Oseas: al que no era mi pueblo lo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. Y en el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, allí los llamarán hijos de Elohim vivo. Está clarísimo que esta declaración de Saulo Pablo trata sobre una promesa que el Eterno declaró de antemano a través de su profeta Oseas. Pero procedamos a ver quién era realmente el destinatario de esta promesa y el portador de los calificativos. Ustedes no son mi pueblo. Oseas 1, 10 al 11. El número de los del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar de que se les diga: ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Elohim vivo. El pueblo de Yehudá y el pueblo de Israel, o Efraín, se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza, y llamen a sus hermanos mi pueblo, y a sus hermanas aceptada. Vemos nuevamente con claridad que los destinatarios de los emisarios del Mesías sigue siendo la nación de Israel, y lo que hacen es pregonar el inicio del cumplimiento de estas promesas de restauración y redención de las dos casas de Israel, es decir, del instrumento. Entonces, continuemos con nuestro estudio.